¿Ha vivido usted alguna vez una situación difícil? Si conoce qué es el estoicismo, es muy posible que haya llegado a él buscando soluciones a sus problemas. Y esto es muy normal. El estoicismo, al tratarse de una filosofía práctica, se ha vuelto muy popular últimamente. Desde hace unos años abundan artículos y videos en internet sobre el tema, recomendando soluciones estoicas a problemas cotidianos o a problemas complejos. El porqué de este auge creemos que no es ningún secreto. Problemas como la depresión y como la ansiedad han crecido bastante en la población desde hace décadas y se han intensificado con este nuevo estilo de vida inhumano y sedentario que tenemos que vivir como consecuencia de la pandemia. El estoicismo es una filosofía que ha significado la salvación para muchas personas en estos últimos años, o como mínimo ha significado un alivio. Pero en este video vamos a abordar otro lado de esta antigua filosofía del que no suele hablarse mucho pese a su gran importancia en la historia. Si usted desconoce qué es el estoicismo, su influencia en el cristianismo y por qué le ha regresado la razón de vivir a mucha gente, los invito a quedarse hasta el final de este video porque no tiene ningún desperdicio el provecho que usted puede obtener de esta filosofía que ahonda sobre los puntos más trascendentales de nuestra existencia. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es La Nueva Enciclopedia. El estoicismo es una escuela filosófica que predica el dominio de la razón sobre las pasiones. Y pese a su reciente popularización, esta escuela filosófica cuenta con 2000 años de existencia. Fue fundada por Zenón de Sitio en Atenas por el año 300 a.C. Zenón de Sitio reunió a sus discípulos en una especie de pórtico llamado Stoa Puikile, de donde surge el nombre de estoicismo. Y así nació esta escuela helenística que perduró activamente durante casi 5 siglos, logrando una gran influencia en la sociedad durante los años de existencia. Podemos identificar 3 etapas en la evolución del estoicismo. La primera etapa de todas es el estoicismo antiguo, entre los siglos III y II a.C., la cual se enfocó especialmente en la naturaleza del mundo y en su relación con la vida. Además de su fundador Zenón de Sitio, el hombre que más destacó en esta etapa fue Crisipo de Soles, quien escribió cerca de 700 libros y sistematizó las doctrinas principales de esta escuela. Es como una especie de segundo fundador del estoicismo. La segunda etapa del estoicismo es el estoicismo medio, entre los siglos II y I a.C. Los máximos representantes de esta etapa fueron Panecio y Posidonio. Y aquí es cuando el estoicismo incorpora muchos elementos tanto platónicos como aristotélicos y se preocupa sobre todo del tema de la ética, manteniendo un cierto contacto incluso con concepciones religiosas orientales. La última etapa fue el estoicismo nuevo, que puso especial interés tanto en sus conceptos filosóficos como en su aplicación práctica en la conducta humana, en la moralidad y en la ley. Sus representantes son los autores más leídos y recomendados en la actualidad. Estamos hablando del emperador Marco Aurelio, de Séneca y de Epicteto, de quienes se conservan sus obras hasta el día de hoy. En esta última etapa, el estoicismo ejerció una gran influencia en toda la sociedad, y tan grande fue esa influencia que incluso algunas personas comentan que influyó más que el propio Aristóteles. Otra prueba de su gran influencia fue la entrada de esta filosofía en los círculos intelectuales romanos de aquella época. De hecho, los principales exponentes estoicos que acabamos de citar provienen precisamente de esos mismos círculos romanos. El estoicismo fue muy importante en la vida de Marco Aurelio, quien, además de haber sido emperador de Roma, también fue filósofo desde su juventud y dejó al mundo una obra llamada Meditaciones, una serie de reflexiones estoicas que escribió para sí mismo en una especie de diario filosófico personal. Marco Aurelio también fundó en Atenas cátedras de filosofía destinadas a la enseñanza de las grandes filosofías griegas como el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo y el epicureísmo. Pero pese a que el estoicismo empezó a perder influencia a partir del siglo III y muchas antiguas obras estoicas desaparecieron con el tiempo, esta escuela filosófica dejó una huella imborrable tanto en la cultura como en diversas religiones del futuro, especialmente en el cristianismo, que sería la religión más influyente de la historia de la humanidad, en donde nos vamos a centrar hoy en este video. Si bien algunas de las ideas que vamos a mencionar pueden sonar muy abstractas o muy complejas, la verdad es que son mucho más simples de lo que parecen, pues se tratan de verdades elementales. Igual no olvidemos que estamos hablando de los más grandes misterios del universo. Así que retomando la idea anterior,
Esta gran influencia que ejerció el estoicismo en el futuro de la cultura y el futuro de las religiones se debe a uno de los conceptos más importantes de la historia, aunque muy poco conocido, el concepto de logos, concepto en cuyo desarrollo los estoicos tuvieron un papel clave y determinante. Según los antiguos filósofos griegos y según los estoicos, el logos es el orden divino que rige al universo. Fueron ellos los primeros que filosofaron sistemáticamente sobre la idea de Dios, significada en el concepto de logos, palabra que también significaría razón, discurso y capacidad para el lenguaje. Eventualmente, los estoicos concluyeron que el logos también está presente en la conducta humana, cuya moral y cuyas leyes deben estar en armonía con esta inteligencia superior, con esta mente que lo ordena todo, es decir, con el logos. Bajo este principio ulterior, todo lo que acaezca en nuestro mundo se debe al logos y no por nadie que esté contenido dentro del mismo. Poco después de esto, San Juan el Evangelista es el responsable del hito histórico que unió a la tradición clásica griega con la nueva era cristiana. Es clave tener en cuenta que San Juan era uno de los apóstoles que tenía la misión de predicar la historia y el mensaje de Jesucristo a los griegos, quienes estaban más acostumbrados a la filosofía abstracta que a las grandes parábolas de la tradición abrahámica. Es por ello que el Evangelio de San Juan, escrito originalmente en griego, empieza con la famosa frase que dice: al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Para muchos puede ser muy difícil entender qué significa esta frase, pero se hace mucho más claro cuando vemos que el término original usado en griego para escribirla es que al principio estaba el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. A partir de este momento, a partir de esta frase, que es la primera frase con la que San Juan abre su evangelio para contar la historia de Jesucristo, se crea un vínculo histórico entre los antiguos griegos y entre los cristianos. Y con esto, numerosos pensadores del cristianismo han empleado el concepto de logos para desarrollar la doctrina católica. De esta manera, el concepto de logos, ideado por los griegos, se convirtió en pieza fundamental para el desarrollo filosófico y teológico del cristianismo, y con ello para el desarrollo de la civilización occidental, que adoptó este concepto y lo profundizó. Para los cristianos que tomaron este concepto, el logos ya no es solo una mente ordenadora, sino que también es un ente que tiene un propósito para el mundo, que ha creado todas las cosas con una misión. No es solo un principio abstracto, sino que es un ser consciente que nos ama y que es benévolo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros los seres humanos, único animal dotado de razón, es decir, dotado de logos, fuimos creados a imagen y semejanza de este ser supremo. Y los cristianos llegaron a estas conclusiones porque fueron testigos de algo que los griegos no pudieron ver. Fueron testigos de las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento y sobre todo del mensaje predicado por Jesucristo en su paso por la tierra. Para los cristianos, Jesucristo sería la encarnación humana del Logos, la palabra convertida en carne, como suele decirse. Jesús nos transmitió la palabra de Dios en su paso por la tierra. Es este tal vez el más hermoso y enigmático misterio de la humanidad, que ha cambiado para siempre el devenir de nuestra historia y cuya comprensión nunca vamos a lograr en totalidad debido a nuestra mente humana, que es limitada. Muy similar a lo que haría después el cristianismo, los estoicos aterrizaron el concepto del logos a la moralidad terrenal y cotidiana, pues ellos creían que las personas debían vivir conforme a esta inteligencia de este ente supremo. Pero los cristianos profundizaron aún más y creyeron que este ente supremo también es bondadoso y misericordioso. También es capaz de perdonarnos cuando atentamos contra él. Y aquí entra un elemento característico del cristianismo, la capacidad de arrepentirnos por nuestros errores y que estos sean perdonados por Dios. Es decir, la capacidad de iniciar una nueva vida virtuosa a pesar de nuestro oscuro pasado. Para el cristianismo, el amor es la fuerza vital que mantiene en movimiento al logos. Y no solamente pertenecemos a un orden que nos trasciende, como dicen los estoicos, sino que todos nosotros mismos, los seres humanos, somos capaces de trascender a la vida eterna mediante una vida santa y la purificación de nuestra alma. Todos fuimos creados con un propósito y la felicidad eterna se lograría sencillamente cuando se sigue este plan que Dios tiene para nosotros, mientras que la infelicidad sería producto de atentar contra el logos.
Otro aspecto muy fundamental de este tema es que para vivir conformes a la naturaleza de este ente supremo que rige el universo, los estoicos creían que este mismo ente rector era, a su vez, la sustancia de nuestro mundo. De manera que los estoicos creían que dentro de nosotros, en nuestra alma, existe un principio que es el centro de nuestra conciencia. Se trataría del principio rector. Y el principio rector vendría siendo el logos humano, que en otras palabras es la presencia de lo divino dentro de nosotros. Para Marco Aurelio, el principio rector es aquella facultad que hace que todos los acontecimientos le parezcan tales como ella los desea. El principio rector, que según el estoicismo poseemos todos, sería la principal diferencia que poseemos los seres humanos con los animales, porque nuestro principio rector nos hace capaces de controlar los impulsos que los animales siguen de forma irracional y de forma instintiva. Y es también capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Para este mismo emperador romano, todas las cosas de nuestro universo están entrelazadas entre sí, y su vínculo común es sagrado. Nada es extraño a otra cosa porque todo está conectado y todo contribuye al orden del mismo mundo. Bajo esta lógica, este ente supremo nos dotó a todos los seres racionales de la capacidad de obrar correctamente, de inclinar nuestra alma hacia lo positivo y, en resumen, de seguir el camino de la virtud en donde usted puede encontrar la felicidad. Así como este ente supremo nos dotó de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, también nos dotó con la capacidad de saber diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. Dentro del estoicismo a esto se le llama la dicotomía del control, y fue desarrollada por Epícteto en su libro llamado Enquiridión, mejor conocido como Manual de Vida. Esta dicotomía del control es considerada dentro del estoicismo como una herramienta fundamental para alcanzar la felicidad, porque la felicidad humana empezaría por comprender que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no están bajo nuestro control. Dentro de nuestro control se encuentran nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones y, en resumen, todas nuestras acciones que nacen de nosotros. Por el otro lado están las cosas que no están en nuestro control, como lo son el cuerpo, los bienes, la reputación, el mundo exterior y, en resumen, todo lo que no es parte de nuestra propia acción. Diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar y vivir acorde a ello es un camino hacia la felicidad y hacia la libertad. Pero, ¿qué es la felicidad según los estoicos? Resulta imprescindible definir qué es exactamente porque es una palabra muy mal entendida en nuestra actualidad. Empecemos por definir lo que no es. No es una emoción efímera e inestable que puede ser alterada por aquello que no está en nuestro control. De manera que cuando hablamos de felicidad no estamos hablando de un simple estado de ánimo. Según el estoicismo, la duración y la estabilidad son cualidades esenciales de la verdadera felicidad. Toda supuesta felicidad que no reúne esas características es simplemente engañosa. Según lo desarrollado por Epícteto, los humanos fuimos creados por Dios para ser felices. Y si no lo somos, es fundamentalmente por nuestra culpa, sea cual sea nuestra realidad externa. Porque la felicidad dependería de tres cosas que están en nuestro poder: nuestra voluntad, las ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas. La verdadera felicidad se logra mediante la virtud, es decir, la disposición a hacer el bien. Como enseñanza de este video podemos decir que, aunque el tiempo de nuestra existencia sea limitado, durante nuestra presencia en el mundo mortal está en nuestro control vivir virtuosamente, es decir, vivir conformes a Dios, que es siempre benévolo. Haga lo que diga el otro, sea cual sea nuestro contexto externo, conviene siempre conservarnos íntegros durante nuestra existencia. Es la virtud el verdadero camino hacia la felicidad. Todos estos valores estoicos recomendados hasta el cansancio en internet, a través de videos y a través de artículos, están muy presentes en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro que comprende todos los conocimientos teológicos y prácticos que debe aprender un cristiano. Las similitudes entre el estoicismo y el cristianismo están más que claras. Por dar otro ejemplo, un pecado en el cristianismo es en esencia una acción que atenta contra el logos. El pecado es una conducta o pensamiento que ofende a Dios. Al igual que el estoicismo predica el predominio de la conciencia sobre las pasiones, tenemos que la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza
Son las 7 pasiones del alma que la Iglesia ha fijado como pecados capitales. Y virtuoso es no dejarse llevar por el torbellino de las pasiones y conservar siempre la facultad que nos dotó Dios para pensar. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en una próxima entrega. No olviden darle me gusta, comentar, dejar cualquier tipo de sugerencia o pregunta, compartir este material y bueno, próximamente colaborar con esta iniciativa. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima ocasión.